Estamos empezando este año 2021 y quizá estábamos empezando con más expectativas y ahora, una vez más, estamos viendo estas cuarentenas sectorizadas en nuestra ciudad y en muchas partes de nuestro país. Pero ¿sabe que esta palabra cuarentena realmente tiene un trasfondo bíblico? Bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe y que aprendamos de su palabra. Padre, gracias te damos a ti porque tu palabra es santa, porque es perfecta, porque tú nos hablas a través de ella y así también nos guías. Pedimos tu dirección y oramos para que seas tú hablando a nuestro corazón. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Estamos hablando de que una vez más parece ser que están empezando algunas cuarentenas. Quizá no estemos lejos de la idea de que lleguen a ser una cuarentena general en nuestra ciudad y quizá en otras ciudades del país. Quizá cuando pensamos en la cuarentena vienen los recuerdos del año pasado que estuvimos en tantas cuarentenas o quizá en una cuarentena tan larga que estuvimos restringidos por mucho tiempo. Y lastimosamente parece ser que va a venir otra situación similar. Y aunque a veces nos quejamos porque quizá es un golpe duro para nuestra economía, quizás un golpe duro también para las actividades que tenemos por realizar, aún es un golpe fuerte para lo que queremos organizar eclesialmente. Veníamos congregándonos y ya una vez más tuvimos que parar para poder enfocarnos en lo que el mundo está viviendo. Pero lo que tenemos que ver es que esta palabra cuarentena no es una palabra nueva ni es una palabra que se está usando ahora solamente por la pandemia. La humanidad ha usado la palabra cuarentena desde hace mucho tiempo y científica y médicamente empezaron a usarla justamente cuando vieron que apartando a las personas por unos periodos de tiempo, eso hacía que se pudieran curar o por lo menos no infectar a otras personas de algunos virus o enfermedades o incluso bacterias que podían llegar a infectar a otras personas. Así que médicamente se viene usando el término de cuarentenas desde hace varios siglos. Pero la palabra cuarentena, si miramos, realmente es una palabra que viene de la Biblia. La Biblia nos muestra cuarentenas. Y de hecho, si pensamos en cuarentena, nos habla de un número, ¿verdad? El número 40. ¿Sabía usted, querido hermano, que la Biblia usa muchas y repetidas veces el número 40 con muchos propósitos, justamente como lo que estamos viendo? Sí, Dios ha usado las cuarentenas y Dios ha usado las verdaderas cuarentenas con diferentes propósitos. Quiero que veamos uno de los propósitos que usó Dios en las cuarentenas, o de hecho, la primer cuarentena que vivió la humanidad. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, ¿sabe? Y en el libro de Génesis, capítulo 7, se nos narra una historia que conocemos muy bien. La historia sobre el diluvio universal. Ese gran cataclismo que sucedió y que todos los hechos geológicos e históricos del mundo nos dejan ver que en realidad es un hecho que sucedió. La Biblia nos atestigua que así pasó y la Biblia fue inundada, la tierra fue inundada totalmente por las aguas, de acuerdo a lo que Dios le dijo a Noé que haría. Dijo Dios a Noé en el capítulo 7 y en el versículo 4, porque pasados aún 7 días, después de que Dios hablaba, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Así que el Señor le estaba diciendo a Noé que dentro de muy poco, dentro de apenas 7 días, vendría un diluvio tremendo. Dios haría llover sobre la tierra, pero lo curioso es que es justamente por ese periodo, el periodo de 40 días y 40 noches, de lo cual nos da testimonio la misma palabra en el versículo 12 del capítulo 7, donde dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así que esa fue la primer cuarentena, un periodo de 40 días en el cual Dios hizo llover sobre la tierra. ¿Y sabe qué trajo esta cuarentena? Sanidad. Tal vez usted dirá, no, trajo mucha muerte y destrucción. Sí, muerte y destrucción de todos aquellos que se habían apartado de Dios y de todos aquellos que habían alejado su mirada, su corazón, su obediencia de Dios y que se habían desviado a la maldad por completo. Todos estos tuvieron que morir, pero realmente lo que Dios trajo a la tierra fue sanidad, porque por medio de este diluvio, de esta cuarentena, Dios
trajo sanidad al mundo, Dios trajo sanidad al planeta, Dios trajo sanidad a la tierra. Dice el versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Así que nos deja certificado que fue por 40 días. Esta cuarentena que trajo sanidad, Dios usó una cuarentena para sanar la tierra. Dios tuvo en una cuarentena a Noé y su familia. Bueno, ellos estuvieron por mucho más de 40 días, pero estuvieron aislados. Estuvieron, podríamos decirlo de esa manera, en una cuarentena inicial de 40 días que luego se extendió por casi más de un año. Y de esta manera la tierra fue sanada, la tierra fue limpia de la maldad, la tierra fue limpia de todo lo que se veía en ese momento que estaba afectando a la misma humanidad. Así que esta cuarentena dada por Dios trajo sanidad. Pero sabe que no fue la única cuarentena o no es la única cuarentena que vemos en la palabra de Dios. Encontramos otro tipo de cuarentena, ¿sabe? Encontramos una cuarentena que es para enseñar, para mostrar. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios ahora en Deuteronomio. Y si miramos en el libro de Deuteronomio y vemos en el capítulo 9, se está haciendo un recuento de las cosas que han pasado. Y allí se está haciendo un recuento justamente de lo que sucedió con Moisés. Moisés fue este hombre, este siervo de Dios, que fue llamado por Dios para guiar al pueblo de Israel y para llevar al pueblo por medio del desierto para entrar en la tierra prometida. Pero también Moisés tuvo que entrar en una cuarentena. De esto nos hablan los capítulos de la Biblia, por ejemplo lo encontramos desde el Éxodo, cuando vemos que Moisés estuvo por 40 días y 40 noches allí en el monte con Dios. Esto también fue una cuarentena, 40 días y 40 noches con Dios, apartado, sin probar ni siquiera un bocado, dijo él y dice la palabra de Dios, sin comer alimento, sin beber agua, solamente en la presencia de Dios. Pero sabe que Moisés tuvo este tiempo de cuarentena para ser enseñado por Dios, para recibir una enseñanza y más bien una preparación de Dios para lo que habría de venir. Dice exactamente el versículo 10 del capítulo 9 de Deuteronomio. Dice allí, palabra de Dios, y es Moisés quien habla. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Así que Moisés deja muy claro y también hace una referencia a esta cuarentena por la que él pasó. 40 días y 40 noches totalmente apartado del pueblo, apartado de la contaminación mundana, apartado de las personas y apartado allí en un sitio, en un monte con Dios, sin probar bocado. Allí metido con Dios y al final de estos 40 días y 40 noches es Dios mismo quien le entrega las 2 tablas del pacto. Las tablas de la ley, los mandamientos, la revelación de Dios. También estas cuarentenas ayudan para tener unos tiempos de intimidad con Dios y sentir o vivir esa revelación de Dios. ¿Sabe que no solo le pasó a Moisés? ¿Sabe, querido hermano, que también el profeta Elías vivió una cuarentena similar? El profeta Elías se apartó por 40 días y por 40 noches al monte de Dios, al mismo monte, al monte Horeb, a este mismo monte. Y allí estuvo por 40 días y 40 noches sin probar bocado, apartado y alistándose para Dios. Y luego Dios lo alimentó y lo envió a llevar a cabo la tarea que tenía que llevar a cabo. Así que no fue lo único, pero sabe que encontramos más hombres de Dios y de hecho uno muy importante que es nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Dios hecho hombre, el cual también estuvo en cuarentena, el cual también se apartó por 40 días y por 40 noches en el desierto, y él allí fue probado, fue tentado, y él allí soportó toda tentación y al final de esto fue encaminado hacia su ministerio. Así que vemos cómo Dios realmente ha usado estas cuarentenas. Ha usado estas cuarentenas para limpiar, como vimos en el Génesis, limpiando la tierra de toda maldad. Vemos ahora cómo el Señor nos muestra que usó esas cuarentenas para
alistar a los hombres para su ministerio, para alistar a Moisés para todo lo que vendría, para alistar al profeta Elías para lo que tendría que enfrentar y llevar a cabo, pero aún así para alistar y preparar al Señor Jesucristo para ese ministerio poderoso que llevó a cabo y cumplió y por medio del cual hoy usted y yo tenemos salvación. Así que estas cuarentenas que vienen de Dios y que nos deja ver la palabra han sido de gran bendición, han sido para limpiar la humanidad del pecado, pero también han sido para preparar a los siervos y a los hombres de Dios. Pero sabe que encontramos también otro ejemplo de cuarentena y vamos a encontrar obviamente muchos más, pero quiero enfatizar o hablar de este último que encontramos justamente también en el libro de Deuteronomio, pero de él nos habla la Biblia en muchos más apartes. Pero leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 29 y versículo 4. Está haciendo allí un recuento también y está diciendo: pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, dice el versículo 4. Pero vea lo que dice el versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebéis agua, ni vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Porque definitivamente el que estuvo sustentando durante estos 40 años al pueblo fue el Señor. 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Otra cuarentena, ¿sabe? Una cuarentena también de 40, pero esta ya no fue de 40 días, sino de 40 años. 40 años que el pueblo tuvo que andar por el desierto. Un año, por cada día de los que ellos incursionaron en la tierra prometida y dudaron de la provisión de Dios, ¿sabe? Ellos dudaron de que el Señor les iba a respaldar. Y así que el Señor les dijo: van a estar un año por cada día. 40 años en el desierto. Pero al final de estos 40 años el Señor les está diciendo: vuestros vestidos no se envejecieron, ni vuestro calzado se envejeció vuestro pie. No comieron pan porque sabe que comieron maná, que era el alimento que Dios les daba. No tomaron vino porque el Señor les dio el agua de la peña. Y todo esto ¿para qué? Dice allí versículo 6, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Esta fue una cuarentena que el Señor usó para mostrar su gloria, su poder, su provisión, su respaldo. Nuestro Dios enseña por medio de estas cuarentenas y enseñó al pueblo de Israel, como también nos enseña a nosotros, que Él es quien provee para su pueblo y para sus hijos. Porque a pesar de que el pueblo estuvo por 40 años en la cuarentena más larga de toda la Biblia y quizá de toda la historia, 40 años en el desierto, ellos tuvieron todo lo necesario. No les faltó absolutamente nada porque Dios proveyó para ellos. Queridos hermanos, el Señor, por en toda cuarentena que nos muestra, Él es quien provee y también nos enseña eso en medio de estas cuarentenas. Él es nuestro proveedor, Él es quien da lo necesario. No nos faltará la comida, no nos faltará porque Él dará el pan, la bebida, el vestido y el sustento que necesitamos. Él es quien realmente nos da todas las cosas. Así que Dios ha usado las cuarentenas siempre en su palabra. Cuarentenas para limpiar, cuarentenas para revelarse y alistar a los hombres para el ministerio, para la vida, cuarentenas para mostrar su gloria y su poder, proveyendo todo lo necesario. En esta cuarentena, quizá más bien, en vez de quejarnos por la situación y si el sector en el que vivimos o quizá toda la ciudad o el país entra una vez más en cuarentena, pensemos que Dios nos quiere enseñar por medio de estas cuarentenas. Obviamente son cuarentenas dadas por los hombres con propósitos médicos y de cuidar la población, pero sabes que el Señor tiene el control de todo. Y si Él permite también que estas cuarentenas, que no son de 40 días ni de 40 años, no sabemos, pero a través de todo esto Él nos está enseñando, que nos esté limpiando de tantas cosas que hay en nosotros, que sea un tiempo para aprovechar y seguirnos limpiando, que sea un tiempo para prepararnos para lo que Él tiene para nuestra vida y que sea un tiempo para darle la gloria a Dios porque Él siempre da el sustento para todos nosotros. Así que esta y las cuarentenas que sean, démosle la gloria a Dios porque Él tiene el control. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias a ti, Señor. Gracias porque con tu palabra nos enseñas, nos animas, nos guías y nos muestras que tú tienes el control, bendito Dios. Gracias porque el hombre da cuarentenas en este lugar en el cual vivimos, pero realmente tú eres quien nos enseña y nos guía.
En ti confiamos, amado Dios, y pedimos tu bendición. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.